Tal? Buenos días. Mi nombre es Marvin López, estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana en la carrera Ingeniería Industrial, módulo semipresencial. Vamos a ver el siguiente video de la materia Control Estadístico de la Calidad. Es la tarea número 2 o de la unidad número 2, gráficas de control para variables. Vamos a ver el pequeño índice, que es gráficas de control. Los temas que vamos a ver: gráficas de control, tipos de datos, control estadístico de procesos, análisis de capacidad y capacidad de proceso. Empezando con el primer tema, que es gráficas de control. Pusimos un poco de teoría. Dice que una gráfica de control es un diagrama que sirve para examinar un proceso. Se encuentra en una condición estable o para asegurar que se mantenga esta condición. En estadística se dice que un proceso es estable cuando las únicas causas de variación presentes son las del tipo aleatorio. En esa condición se pueden hacer inferencias con respecto a la salida del proceso. Esto es la característica de calidad que se esté midiendo. En cambio, la presencia de causas especiales o asignables hace que el proceso se estabilice, impidiendo la predicción de su comportamiento futuro. Con base en la información obtenida en intervalos determinados en tiempo, las gráficas de control definen un intervalo de confianza. Si un proceso es estadísticamente estable, el 99.73 de las veces el resultado se mantendrá dentro de este intervalo. La estructura de la gráfica contiene una línea central, que le vamos a llamar LC, una línea superior que marca el límite superior de control, LSC, y una línea inferior que marca el límite inferior del control, LIC. Los puntos contienen información sobre las lecturas hechas. Pueden ser por medio de grupos de lectura o rangos, o bien las lecturas individuales mismas. Los límites de control marcan el intervalo de confianza al cual se espera que caigan los puntos. Aquí vemos una gráfica, un ejemplo. No está el límite inferior, el límite medio y el límite superior. Todas las mediciones por lograr tienen que caer aquí. Si alguno se sale de estos, es cuando determinamos que algún punto está fuera de control. Los objetivos de este tipo de gráfica es el objetivo de las gráficas de control, cuando las características de control son características de calidad, es detectar la presencia de anormalidades, como vimos aquí, para descubrir y eliminar las causas asignables de variación, así como para adoptar medidas preventivas que eviten la repetición de estas causas en el futuro. Estas medidas preventivas deben estar orientadas a mejorar la capacidad en las máquinas y de todo el proceso, realizar cambios en las normas de trabajo y de calidad, emplear materiales de mejor calidad, educar y adiestrar a la fuerza de trabajo, emplear medios de medición adecuados, observar que los gráficos de control indican la posible existencia de una anormalidad, pero no indica sus causas. Eso es muy importante dejar en claro. Él nada más te va a decir tal vez cuándo o si el cuándo está fuera de control, pero no te va a decir el por qué. El por qué ya se ocupa un análisis más a detalle de la gráfica y de todos tus datos que estemos graficando, como de tu proceso en tal. El control de proceso se debe realizar a través de los resultados del proceso para establecer los datos y la historia de la calidad de los lotes de la producción. Los datos deben ser estratificados por tipo de material, máquina, operario, fecha y cuántos datos permiten descubrir las causas de las anormalidades. Es por eso que los datos convencionales de la inspección no deben ser utilizados para el control, porque su historia es desconocida, caracterizado o identificado por causas del proceso. Aquí pusimos unos pequeños sugerimos, listamos para qué nos sirven las gráficas de control. Determinan el estado de control de un proceso, diagnostican el comportamiento de un proceso, indican si un proceso ha mejorado, permite identificar las dos fuentes de variación, sirve como una herramienta de detección de problema porque vemos una tendencia.
Y luego tenemos causas asignables o especiales. Son los factores esporádicos que se estabilizan en el sistema. Su identificación es inmediata y fácil, como lo vimos en la gráfica. Y causas comunes o naturales son los factores que afectan un poco la variabilidad del sistema. Su presencia es aleatoria y no son de fácil detención. Generalmente están relacionados con aspectos administrativos. Aquí pusimos unas consideraciones previas antes de graficar como tal. Vamos a ponerlo. Antes de establecer una gráfica de control es necesario determinar con claridad los siguientes puntos: el propósito de la gráfica, el aspecto que se va a considerar y la unidad de donde se va a tomar la muestra. Aquí pusimos una pequeña ilustración cómo lo queremos hacer, qué es lo que tenemos que ir viendo para que podamos graficar de una manera más correcta. Tenemos gráficas de control. Dice que existen muchas clases gráficas de control que emplean variados estadígrafos y datos con diferentes métodos para calcular los límites de control, en dependencia de la naturaleza de los datos que se utilicen en la lista de gráficos de control. Pueden ser de atributos o variables. Gráficas de control variable cuando los datos infinitos valores en un intervalo, o sea, se miden sobre una escala continua de valores, se denominan datos continuos o de variables. Ejemplo, la humedad, el tiempo, la presión, el diámetro de una pieza. Aquí es cuando utilizamos las gráficas XR de promedio de rango y las XS promedios y desviación estándar. Y la gráfica de control por atributos, que es en general el tema que vamos a ver, los ejercicios que vamos a ver más adelante. Y las gráficas por control de atributo, cuando los datos son numerables o de control, se dicen que son de atributos, y las gráficas de control que emplean estos se denominan gráficos de control de atributos. Ejemplo, número de defectuosos, de lote. Y aquí vemos unos ejemplos de esas gráficas: gráficas P, NP, gráficas C o gráficas U, que son las que corresponden a la unidad número 3. Las gráficas de control son comúnmente utilizadas para monitorear el control estadístico del proceso, por sus siglas en inglés SPC. Ahora bien, los temas que a nosotros nos tocó abordar en esta unidad son los gráficos XR y XS, que como vimos aquí arriba es gráficos de lo de promedios y rango y promedios y desviación estándar, ¿no? Igual, gráficos de control XR, los gráficos de media versus rango, también llamados XR, como habíamos visto, son gráficos realizados para el seguimiento estadístico del control de la calidad de piezas en múltiples sectores, incluyendo el de la automatización. Permite detectar la variabilidad, consistencia, control y mejora de un proceso productivo. Para utilizar la gráfica XR, cuando el tamaño del subgrupo sea 8 o menos, si el tamaño del subgrupo es 9 o más, se utilizan las gráficas XS. Para obtener la gráfica de medidas y rangos es necesario que las características del producto se haya denominado con tipo de análisis variable y tamaño de subgrupo igual mayor a 2. Cada punto de la gráfica de medidas es el promedio de las muestras de un subgrupo. Cada punto de la gráfica de rangos es la diferencia entre el valor máximo y el mínimo de cada subgrupo. Y aquí en las gráficas XS, para obtener la gráfica de medias y desviación estándar, es necesario que la característica del producto se haya definido con un tipo de análisis variable y tamaño de subgrupo igual mayor a 2. Cada punto de la gráfica de medias es el promedio de nuestras de un subgrupo, Cada punto de la gráfica de desviación es la desviación estándar interna de cada grupo. Con tamaños de subgrupo mayores deberán emplearse la gráfica S. Si el tamaño de su grupo es menos de 10, la gráfica es la misma variación. Aquí enumeramos unas pequeñas diferencias entre una y otra gráfica. Para indicar cuando las variaciones que se registran en la calidad no rebasan el límite aceptable para el azar, se utiliza el método de análisis y de representación de datos conocido como método de gráfica de control. Las gráficas de control son herramientas estadísticas que permiten diferenciar entre variables naturales y no naturales. La variación no natural es el producto de causas atribuibles
Gráficas de control. Los límites de control se calculan a partir del rango promedio y limitan una zona de 3 desviaciones estándar de cada lado de la media. Los límites de control se calculan a partir de la desviación estándar promedio y delimitan una zona de 3 desviaciones estándar de cada lado de la media. A continuación vamos a ver los ejercicios. Son 4, 2 del profesor y los 2 que nos tocan a nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a hacer los ejercicios. A continuación vamos a explicar los ejercicios del tema gráficas de control. Ya tenemos aquí abierto el archivo en Minitab. Lo podemos ver. Los datos están agrupados de 1 al 5. Son un total de 125. Son 625 datos en 125 grupos. Para hacer nuestra gráfica de control que ocupamos, ahora vamos a subirlo más para tenerlo más visible desde donde empieza. Para hacer nuestra gráfica vamos a Start, Control Chart, Variable Chart Subgroup y donde se dice X bar R, que es la gráfica de control XR, el cual estamos hablando. Le quitamos. Aquí nos dice sin todas las observaciones o en algún grupo en específico, le vamos a dejar en todas. Picamos o damos clic en el recuadro para que nos aparezcan las funciones. Como todos los datos están en la columna C3, que es la de temperatura, le damos doble clic. Nos aparecerá por el home. Queremos ver los subgrupos. Están divididos, como habíamos dicho, en 5. 1, 2, 3, 4, 5. Como están numerados, le ponemos un 5. Podemos agregar una etiqueta. En este caso vamos a llamar esta gráfica de control de temperatura. Vamos OK. Vamos a las opciones, en test marcamos todo para que nos dé una gráfica más completa, ya que si no lo marcamos puede ser que nada más nos agarre un punto o ciertas variaciones y queremos tener una gráfica mucho más completa, un análisis más detallado. Por eso se marca todo, le damos OK. Y por último OK. Nada más que va a aclarar, se me pasó comentarle que ese es el ejercicio del profesor, el cual estamos resolviendo. Damos OK. Esperamos un tantito a que Minitab reaccione. Y como pueden ver, aquí está nuestra gráfica de control. Cada punto representa la media de cada subgrupo. Son 125. Aquí están. Esta es la gráfica de las X y de las R, de las medias y de los rangos. Aquí está el rango menor, la media de las medias, perdón, aquí era la media menor, la media de las medias y la media mayor. Como podemos ver, todos están dentro, ninguna sale fuera de control. Y abajo están los rangos, ¿no? Igual, los rangos, el rango inferior, la media de los rangos y el rango superior. Ninguna sobrepasa de todos los 125 subgrupos de las 625 muestras. Y pues así es como se hace una gráfica de control. Ahora bien, vamos a pasar a hacer el ejercicio que nos toca. Ya lo teníamos previamente abierto. Al igual, son 125 subgrupos. Nada más que aquí es un muestreo un poco más grande, son 750, pero sigue dividido en 125 grupos. Igual con el ejercicio anterior, Start, Control Chart, Variable Chart Subgrupo, X bar R. Dejamos lo mismo. Aquí nada más en el programa, aquí es solución presión de vacío. Damos doble clic. Aquí los subgrupos, si se dieron cuenta, ahora está dividido en 6,
que por cada día se tomaron muestras a 6 máquinas. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 es el primer subgrupo, del 1 al 6 el segundo, y así sucesivamente hasta llegar al 125. Así que aquí va un 6. Podemos poner una etiqueta, en este caso gráfica de control XR, no sé, succión, presión de vacío, vamos a denominar. Le damos OK. En las opciones, al igual que en el ejercicio anterior, marcamos todo para que nos dé un muestreo más exacto o mejor. Damos OK, y una vez terminado podemos revisar si todo está bien, coincide. Damos OK, esperamos unos segundos a que mi interfaz vuelva a reaccionar y nos arroje nuestra gráfica. Ahora bien, aquí tenemos unos puntos rojos. Igual nos sigue mostrando la media, los rangos, el límite inferior de las medias, la media de las medias, el límite superior de las medias, el rango inferior, la media de los rangos, el límite superior. Si se dan cuenta, tenemos unos puntos en rojo. Eso quiere decir que la media de ese subíndice sobrepasa, ese se salió de hecho de nuestro límite inferior, y es como podemos ir viendo o haciendo el estudio. Ya podemos regresar a ese subíndice y podemos hacer un estudio más a detalle, pero básicamente así se hacen las gráficas de control XR. Pero estos puntos serían a tratar, todo lo demás están dentro, solo estos dos, los cuales tendremos que ir a revisar cuáles son los datos. Igual podemos hacer un ejercicio diferente, podemos cambiar los valores y ver cómo todo se sale, como lo explicó el profesor en su ejercicio. Vamos a ver si podemos replicarlo. Ok, vamos a ver si lo replica. Tenemos temperatura, ahí tenemos todo, le damos nada más OK, y en teoría debería de cambiarnos todo. Sí, aquí está, tal y como lo mostró el profesor. Al cambiarle nos dice que el subíndice 1 es el que tiene el problema, está muy fuera de rango. Igual que aquí podemos, en nuestro ejercicio, podemos agregar alguna etiqueta para ver, pero así es como se hacen las gráficas de entonces, ¿qué tal? Buenas noches. Ahora vamos a hacer los videos de las gráficas XS. Aquí ya tenemos abierto una mitad de los archivos que me mandó el profesor. Vamos a hacerlo un poco más pequeño para hacerlo más ágil. Esto se dan cuenta, seguimos con días, máquinas, temperatura, nada más que el muestreo cambió, es a 25. En el primer día se hicieron muestras a 25 máquinas en la temperatura, igual que en el otro. Vamos a Start, Control Chart, variar el subgrupo, pero ahora en vez de XR vamos a tomar el XS, porque es lo que vamos a ver, la desviación estándar, ¿no? Igual que en los otros ejercicios, todas las observaciones, damos clic en el recuadro, seleccionamos donde están los datos, que es la casilla de temperatura, perdón, doble clic, nada más. Aquí el subgrupo va a variar, antes era de 5, aquí va a ser 25. Podemos poner una etiqueta diferente,
podemos llamar la gráfica de control XS. No sé, temperatura. Por seleccionarle, damos OK. En las opciones, en test, al igual que el otro, seguimos seleccionando todos los puntos para que nos dé una muestra mejor. Una vez ya tengamos todo eso, vamos a darle OK. Esperamos que Vinitad nos haga la gráfica. Y aquí está nuestra primera gráfica, igual que la otra, es gráfica de X, las medias, y gráfica de la S, que es la desviación estándar. Representemos lo mismo, la media de el límite inferior de las medias, la media de las medias, el límite superior de las medias. Como podemos ver, hay un punto en el cual se sale del límite inferior. Aquí hay 25 porque son 25 muestras, perdón, son 50 días con 25 subgrupos. Aquí nos van caminando. Tenemos que ver cuál es el que se salió de la media. Y en cuestión de la desviación estándar, todo queda adentro. Igual 50 días, su índice de 25. Aquí está, ¿no? Límite superior de la desviación estándar, medio de la desviación estándar y límite inferior de la desviación estándar. Y así es como se hace una gráfica de control XS, es muy parecido a la XR, nada más es cambiarle lo que pedimos, ¿no? Este es el ejercicio que el maestro realizó. Ahora bien, vamos a hacer el ejercicio que a nosotros nos toca. Igual ya lo tenemos previamente, lo tenemos abierto, nada más tantito. En este ejercicio, a diferencia del otro que eran 1250 datos, aquí son 750, solo son 30 días, igual dividido en sus grupos de 25, como podemos ver, 25 para el día 30, así que no tendríamos que tener ningún problema. Va a ser lo mismo, nada más que es un poco más pequeña nuestra gráfica. Volvemos a Start, Control Chart, Variable Chart for Subgroup, X bar y S, y lo mismo que hicimos, ¿no? Al Observation le damos que sí. Ahora seleccionamos solución y presión en vacío, doble clic, subgrupos de 25. Igual podemos ponerle alguna etiqueta. Vamos a ponerle gráficas de control XS de succión y presión. Damos OK. En las opciones, al igual que en la otra, seleccionamos todo para que nos veamos completo. Damos OK. Y por último tenemos que esperamos tantito que Vinitad reaccione y nos haga nuestra gráfica. Perdón, no podemos ver aquí la disculpa, aquí la tenemos, los 30 días. Vemos que nuestra igual las medias, desviación estándar, sus índices inferiores, los superiores, las medias que tenemos de cada uno. Y aquí vemos que uno de nuestros puntos está fuera. Tendríamos que ir a revisar cuál es el problema con qué día es, y ver cuál sería. Está entre el 19 y el 22. Podremos ir a revisar los datos y ver cuál es el problema ya más a detalle, pero básicamente así se hacen las gráficas de control XS, muy parecidas a las gráficas de control XR. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Nada más como para continuar con el tema de gráficos de control. Un ejemplo
que hacemos o que realizamos aquí en el trabajo es de una información diaria que tomamos. Nuestro sistema llamado QGIS son los defectos que tenemos en la planta. Lo graficamos básicamente parecido a lo que hacemos o lo que aprendimos. Lo exportamos de Excel. Una disculpa, vamos a ver. Copiamos todos los datos. Abrimos Minitab, que ya previamente está abierto. Control V y le damos a Quality Tool, Capability 6 Packs, normal. Aquí es el Parlo, lo que agarramos nosotros, su grupo de 5 y como mínimo tenemos 0.159 en este caso y como máximo 0.211. Damos un OK. Dice que el Parlo está. Oh, perdón, era Parlo. Y aquí está nuestra gráfica. Tenemos las de las medias, los rangos. Déjelo un poco más pequeño para que podamos observar. Está muy completo. Tenemos la división estándar, los rangos, valores, la probabilidad, el histograma. Esta gráfica está muy completa. Podemos lo utilizamos al día en el trabajo. Aquí nos muestra dos datos por hora de las medias, uno por arriba, uno por abajo. Tendríamos que ver qué es, ¿no? Ya es analizar más a fondo, pero así básicamente es lo que nosotros utilizamos, las gráficas XR y XS. Nada más como comentario, en el video de ejemplo que pusimos, lo que estábamos midiendo era si ocurre un dato al trabajo. Ahora bien, vamos al siguiente tema, que es tipos de datos de control. Dice que la gráfica de control que se utiliza depende de si se recopila datos continuos o datos de atributos. Si se tienen múltiples variables continuas, considere si se tienen datos multivariados. Los datos de los atributos tienen dos subtipos, binomiales y de Poisson. Las variables continuas pueden tener un número infinito de valores tales como 234.8 o 0.01. Los valores para las variables de atributos están restringidos a categorías específicas o valores discretos. Por ejemplo, los valores de atributos pueden incluir las categorías pasa y no pasa. El número de defectos en una muestra también puede ser variable de atributos. Las mediciones continuas normalmente proporcionan más información de los datos de atributos. Sin embargo, los datos de atributo por lo general son más fáciles de recopilar. Por lo tanto, los datos de atributos con frecuencia se recopilan cuando las mediciones continuas son difíciles de obtener. Frecuentemente los datos de atributos son calificados subjetivas asignadas por los operadores al personal de control de calidad. Datos de proceso continuo. Los datos continuos miden una característica de una parte o proceso, como por ejemplo la longitud, el peso, la temperatura. Los datos suelen incluir valores fraccionados. Por ejemplo, un fabricante de alimentos quiere investigar si el peso de un producto de cereal es constante en el tiempo. Para recolectar los datos, un analista de calidad registra los pesos de una muestra de cajas de cereal. Vamos a empezar con los datos de proceso multivariados. Usted tiene datos multivariados y recoge más de una variable continua del mismo proceso. Puede monitorear múltiples variables de una gráfica de control multivariada cuando las variables están correlacionadas. Por ejemplo, puede monitorear la temperatura y la presión para un proceso que produce partes plásticas moldeadas por inyección. Para determinar si se debe utilizar una gráfica de control univariada o multivariada, cree una matriz de correlación de sus variables. Si las variables se correlacionan, considere la creación de una gráfica de control multivariada. Si los datos incluyen variables correlacionadas, entonces
crear gráficas de control separadas para cada variable podría conducir a una interpretación errónea, debido a que las variables en conjunto afectan al proceso. Si utiliza gráficas de control univariadas separadas en una situación multivariada, entonces los siguientes no son iguales a sus valores esperados. El error tipo 1, la probabilidad de que un punto caiga correctamente dentro de las líneas de control. La distorsión de estos valores aumenta con el número de variables de medición. Si tienen datos multivariables, entonces las gráficas de control multivariadas ofrecen las siguientes ventajas. Representa la región de control real de las variables relacionadas. Le permite mantener la tasa específica del error tipo 1. Le permite monitorear todas las variables del proceso correlacionadas en una sola gráfica, frecuentemente solo un límite de control. Sin embargo, las gráficas de control multivariadas son más difíciles de interpretar que las gráficas de control clásicas de Shewhart. Por ejemplo, la escala de las gráficas de control multivariadas no están relacionadas con la escala de ninguna de las variables. Además, las señales de fuera de control en gráficas de control multivariadas no se revelan cuál variable causó la señal. Datos del proceso sobre atributos. Para las gráficas de control, los datos de atributos normalmente son conteos de no conformidades o unidades no conformes. Una no conformidad se refiere a una característica calidad y las unidades no conformes al producto general. Una unidad puede tener muchas no conformidades, pero la unidad misma puede ser conforme o no conforme. Por ejemplo, un rasguño sobre un panel de metal es una no conformidad. Si existen varios rasguños, se puede considerar que todo el panel no es conforme. Los datos de Poisson. Los valores para los datos de Poisson frecuentemente son conteos de defectos o eventos. Los datos de Poisson a menudo se utilizan para modelar una tasa de ocurrencia tal como defectos por unidad. Por ejemplo, los inspectores toman un muestreo de 5 toallas de playa cada hora y las examinan para detectar decoloraciones, tirones y fallas en el tejido. Registran el número total de defectos de la muestra. Cada toalla puede tener más de un defecto, por ejemplo, 1 decoloración y 2 tirones. Aquí vamos con los datos binomiales. Los datos binomiales, los valores para los datos binomiales se clasifican en una de dos categorías, tales como pasa, no pasa. Los datos binomiales a menudo se utilizan para calcular una proporción o un porcentaje tal como el porcentaje de partes tomadas como muestras que están defectuosas. Por ejemplo, un proceso de inspección automatizado examina muestras de pernos para detectar fracturas severas que ocasionen que los pernos no se puedan utilizar. Para cada muestra, los analistas registran el número de pernos inspeccionados y el número de pernos rechazados. Aquí nada más es un pasa, no pasa, o sí o no. No están a detalle los datos binomiales, pero sí nos sirven de mucho. Y por último, datos de proceso de eventos poco comunes. Las gráficas de control para eventos poco comunes muestran la cantidad de tiempo o el número de oportunidades entre eventos. Los puntos graficados que son mayores en una gráfica de control para eventos poco comunes indican un tiempo más largo entre eventos. Los puntos graficados que son más bajos en la gráfica indican un tiempo más corto entre eventos. Algunos eventos ocurren con tan poca frecuencia que usted no puede utilizar una gráfica de control tradicional, por ejemplo una gráfica de XR o XP para monitorear sus datos. Ejemplos de eventos poco comunes incluyen infecciones intrahospitalarias, errores de medición o procesos de manufactura que tienen una baja tasa de defectos. Segundo tema, denominado tipos de datos de control, como lo vimos al inicio. Aquí ya no presentaba ejercicios ni nada, así que damos por concluido el segundo tema. El objetivo del control estadístico de proceso, OCP, es obtener usando técnicas estadísticas para la reducción de elaboración continuamente. La reducción de elaboración da una mejor calidad. 2. Mejor comprensión de la capacidad del proceso. No debe registrarlo de la forma correcta.
tomar decisiones basadas en análisis realizados, registrar y controlar los objetivos para evaluar. Aquí vemos un plan Improve Control, salidas, entradas, salidas, entradas. Control estadístico de procesos o CEP. En la producción tradicional, los datos de la medición se comparan con los límites de la especificación y el resultado deriva en la aprobación o rechazo. Es importante determinar la variación causada por las causas habituales o comunes y vigilar si ocurren causas especiales de variación. Cuando hay una causa especial, la causa debe buscarse y la causa tiene que ser eliminada. Posiblemente se deben tomar las acciones preventivas para prevenir esta causa. Se pueden apoyar con el control estadístico de procesos, quien ofrece la tecnología para registrar y analizar los datos de medición y apoya a tomar la decisión correcta. Cuando se resuelven todas las causas especiales y no existe más, hablamos de un proceso estadísticamente controlado. El CEP va más allá del análisis de un proceso técnico. La introducción de los gráficos de control es una parte importante de un programa de calidad total. Aquí pusimos una pequeña reseña de cómo se originó. Dice que aunque el control estadístico del proceso se observó en los años 80 en la industria occidental como una herramienta muy útil para lograr mejores, el origen está en los años 20 en Estados Unidos por Walter Shewhart. Desarrolló métodos estadísticos que fueron utilizados en la industria para controlar la calidad. El Dr. Deming desarrolló antes de la Segunda Guerra Mundial, basado en las ideas de Shewhart, la filosofía que era necesaria para implementar la aplicación práctica. En Estados Unidos habría poco interés en ese momento para el mensaje de Deming, entonces inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, la industria en los diversos países llegó de nuevo un funcionamiento fue particularmente Japón quienes se dieron cuenta de que era necesario un gran esfuerzo para competir con los países industrializados occidentales. Aquí podemos seguir viendo toda la reseña, cómo fue y todo. Nosotros nos vamos a pasar en los 14 puntos o reglas que el Dr. Deming puso para que esto se pudiera cumplir, como por decir el 1 que dice crear constancia de mejorar en el producto y servicio con el objetivo de ser competitivos, permanecer en el negocio proporcionando puestos de trabajo. El 2, adoptar una filosofía. Hoy en día se tolera demasiado la mano de obra deficiente y el servicio poco atento con el cliente. El 3, dejar de depender de la inspección en masa. Las empresas anticuadas típicamente inspeccionan un producto cuando éste sale de la línea de producción o en etapas importantes del camino, desechando o retrabajando los productos defectuosos. Los de buscar al proveedor de menor precio. Constantemente el sistema de producción y servicio una sola vez. La dirección está obligada a buscar constantemente reducir el desperdicio y mejorar la calidad. 6. Implementar la formación con mucha frecuencia trabajo otros trabajadores que nunca recibieron una buena capacitación. 7. Adoptar e implementar el liderazgo. La tarea del supervisor no es decirle a su personal qué hacer, ni amenazarla ni castigarla, sino dirigirla. 8. Desechar el miedo. Muchos empleados temen hacer preguntas o asumir una posición aun cuando no comprenden cuál es su trabajo, ni que muchas veces los departamentos o las unidades de la empresa compiten entre sí o tienen metas que chocan entre sí. O 10. Eliminar eslóganes, exhortaciones y metas para la mano de obra. Estas cosas nunca le ayudan a nadie a desempeñar bien su trabajo. 11. Eliminar las cuotas para la mano de obra y los objetivos numéricos para la dirección. 12. Eliminar las barreras que privan a las personas de estar orgullosas de su trabajo. La gente desea hacer un buen trabajo y la mortifica no poderlo hacer. 13. Estimular la educación y la automejora de todo el personal. 14. Actuar para lograr la transformación. Para llevar a cabo la misión de la calidad se necesitará un grupo especial de alta dirección con un plan de acción. El control de calidad
de clientes aceptan que cada uno de los productos tiene límites de especificación, por lo que es imposible producir un producto sin variación. Estos límites de especificación se utilizan tradicionalmente como la base para el control de calidad sobre la base de control del producto. Se realiza una decisión de aprobación o rechazo, o con el uso de NSA se acepta o se rechaza todo un lote de producción. El problema con este método es que no toma en cuenta diferentes causas de la variación y con inspecciones en almacén es casi siempre demasiado tarde para detectar problemas de producción. Para buscar la causa fundamental y para corregir el problema, el CEP tiene el objetivo de eliminar y evitar todas las anormalidades en el proceso y por lo tanto realizar un proceso de mejora continua. Las anormalidades en el proceso y por lo tanto las anormalidades en el proceso como el desgaste de la herramienta, los ajustes incorrectos, materiales defectuosos, entre otros, se detectan a través del tiempo en el cual se tiene menos variación y el rechazo se reduce. Aquí vemos unos objetivos. El propósito principal del CEP es mejorar procesos continuos mediante la reducción de la variación en el logro de la meta principal. También se logran los siguientes objetivos: mejorar la satisfacción del cliente, reducir o eliminar la cantidad de inspecciones por lote, la realización de un nivel de calidad predecible y constante, reducir los costos de los rechazos, mejorar la comunicación entre departamentos, aumentar la motivación y sobre todo aumentar la productividad. De capacidad. Puede utilizar un análisis de capacidad para determinar si un proceso es capaz de producir una salida que satisfaga los requisitos del cliente cuando el proceso esté bajo control estadístico. Por lo general, la capacidad de un proceso se determina comparando la actitud de la dispersión del proceso con la amplitud de la dispersión de especificación, lo que define la cantidad máxima de variación permitida de acuerdo con los requisitos del cliente. Cuando un proceso es capaz, la dispersión del proceso es menor que la dispersión específica. Aquí vemos unos ejemplos: capaz, no capaz, en los histogramas que tenemos aquí. Unas definiciones básicas de este tema es: el proceso, ese se refiere a alguna combinación única de máquinas, herramientas, métodos, materiales y personas involucradas. En la producción, capacidad o habilidad es una palabra que se usa en el sentido de actitud basada en el desempeño probado. Capacidad del proceso es la actitud del proceso para producir productos dentro de los límites de especificación de calidad. Capacidad medida, esto se refiere al hecho de que la capacidad del proceso se cuantifica a partir de datos. Capacidad inherente se refiere a la uniformidad del producto que resulta de un proceso que se encuentra en estado de control estadístico. Variabilidad natural, los productos fabricados nunca son idénticos, sino que presentan cierta variabilidad cuando el proceso está bajo control. Solo actúan las causas comunes de variación. Y valor nominal, las características de calidad tienen un valor ideal óptimo en el que desearíamos que tuvieran todas las unidades fabricadas, pero que no se obtiene, aunque todo funcione correctamente debido a la existencia de la variación natural. Capacidad del proceso. Cuando el proceso está centrado y se encuentra claramente dentro de los límites de especificación, es más capaz de producir de manera consistente un producto que satisfaga las expectativas del cliente. Un análisis de capacidad también puede identificar si el proceso está centrado y si se encuentra en el objetivo. Además, se estima la proporción de productos que no cumple con las especificaciones. En unidad, un estudio de capacidad también puede incluir un análisis adicionales para verificar los supuestos. Las gráficas de probabilidad y pruebas de bondad de ajuste para evaluar la distribución de los datos. Gráficas de control para evaluar si el proceso está bajo control. Puede utilizar un análisis de capacidad para responder a preguntas tales como la variabilidad de un proceso lo suficientemente baja para proveer de manera consistente partes que se encuentran dentro de los límites de especificación. Es la proporción de defectuosa consistente menor al 5%. Es capaz el proceso de curado termina todo. Se debe desplazar un proceso para que funcione dentro de los límites de especificación. La mejor forma de calcular el CPK, que es el ratio de capacidad del proceso, es mediante el QoS, Intelligent Quality System, como capture de forma dinámica, con posibilidad de aplicar filtros y ver la detención de estos CPK, totalmente basado en la industria, y para tomar valores de todo tipo de fuentes de datos controlables de calidad en una industria: máquinas tridimensionales, útiles
de control, instrumentos, entradas por teclado, laboratorio, PLCs, entre demás instrumentos. La Fundación Iberoamericana de la Gestión de la Calidad define a los CPK de manera siguiente: valor que caracteriza la relación existente entre la media del proceso y su distancia límite de especificación por el cual el proceso dará un resultado menos correcto. Es el índice utilizado para saber si el proceso se ajusta a las tolerancias, es decir, si la media natural del proceso nominal del mismo. Se considera que el proceso está dentro de la especificación si el índice CPK es mayor o igual a 1.33. El CPK es índice de capabilidad. Se utiliza para comprobar la calidad de un proceso, admitiendo algunos límites en las especificaciones y siempre conjuntamente con el CP. El CP es el valor resultante de la diferencia entre el límite de especificación inferior y el límite de especificación superior dividido en un sigma de las variaciones. El proceso se considera como dentro de especificaciones si el CP es mayor o igual a 1.33. Aquí vemos los límites de especificación, las fórmulas con las cuales podemos relacionarlo. Aquí vemos la primera, calcula el CPS es entre TC menos TI, 6 por omega, que ya vimos que TS es si el proceso estuviera centrado, presupone que el resultado del proceso sigue una distribución normal. El CP inferior, delta de menos TI sobre 3 omega, el CP superior es TS sobre omega, alfa por sobre 3 sobre omega. Dice que calcula la capacidad del proceso para especificación únicamente con un límite inferior, calcula la capacidad del proceso para especificaciones únicamente con un límite superior. El CPK es igual al mínimo por la división de las dos primeras. Calcula lo que el proceso es capaz de producir si el objetivo del proceso está centrado entre límites de la especificación. El CPM cuando busques índices de capabilidad y cuando utilices un software estadística para sacarlos, tienen que tomar en cuenta el modelo utilizado. Muy a menudo, para no decir siempre, asumimos que la distribución es normal. Si no es el caso, tenemos que buscar otra solución. Por ejemplo, transformando los datos o utilizando datos de distribución diferente. En breve, tienen que buscar una solución que se adapte mejor a los datos, pero asumiendo que estos datos de distribución son estables con el tiempo. Porque si no, el modelo no servirá a producir datos erróneos, lo que es inútil. Tienen que utilizar un modelo útil y con un proceso estable con el tiempo. Otro elemento esencial que podemos no que solamente olvidar es la cantidad de puntos de datos. Si no toman en cuenta cuántos puntos de datos utilizaron para la realización del estudio, el índice obtenido no será relevante. Consideramos los índices CPK 1.35 y 1.33 según la definición del CPK. Estos índices son buenos ya que son efectivamente igual o menor a 1.33, pero si luego vemos que el primer índice se obtuvo a partir de 5 puntos, cuando el segundo se obtuvo a partir de 500 puntos, ya podemos entender que en realidad el primer índice no es tan relevante como lo parecía, ya que les indica un índice CPK, siempre tienen que hacer las preguntas siguientes. ¿Es el proceso estable? ¿Cuántos puntos se utilizaron para el estudio? Pues por mi parte sería todo. La unidad 2.